Hola, cuéntanos cuál es tu nombre, cuándo naciste, dónde naciste, tu profesión principal y si hay algún seudónimo con el que se conozca tu trabajo en Chile. Bueno, hola, me llamo Sol Díaz, ese es mi nombre. Nací en Santiago de Chile el año 1985, en marzo, soy Piscis. Estudié diseño gráfico en la Universidad de Chile, entonces esa es mi profesión oficial, pero me dediqué siempre mucho a dibujar. Y finalmente no tengo ningún seudónimo, soy conocida solamente como Sol Díaz, tal cual. ¿En qué entorno creciste? ¿A qué se dedicaban tus padres? Mira, crecí en un entorno bastante particular, creo yo, porque mis padres son nada que ver con las artes, pero aún así mi mamá siempre era la que le gustaba dibujar. Pero mi mamá era policía de investigaciones de Chile, investigaba casos de delitos sexuales, entonces tuve una mamá como con pistolas, bien activa en su profesión, bien apasionada por lo que hacía, entonces fue como un ejemplo en ese sentido para mí. Las pistolas no me gustaban tanto, pero por ahí, bueno, cada uno saca lo que puede de las referentes que tiene. Y mi papá, por otro lado, era un hombre bastante normal, bien muy regular, un típico oficinista, ingeniero en computación. Entonces esa fue un poco mi entorno. Y mis hermanos son más chicos, yo soy la mayor, así que era más o menos así. ¿Se leían cómics en tu casa cuando eras niña? ¿Cuándo empezaste a leerlos? Cuéntanos sobre tus primeras lecturas y si siguen siendo importantes para ti hoy en día. Sí, para mí los libros siempre fueron importantes. De chica me acuerdo que mi mamá me compraba muchos libros. En mi casa no habían tantos libros, pero sí recuerdo que había un cuidado por los libros. En esa época habían unos que se ponían con cassette y que te iban contando una historia y sonaba una campanita y tú tenías que dar vuelta a la página. Entonces había un cuidado de cómo dábamos vuelta a la página, de los libros ilustrados, que eran pocos, pero había que cuidarlo. Entonces era algo bien lindo y siempre me gustaron mucho las imágenes de los libros. Siempre me sentí muy atraída a eso. Entonces, sí. ¿Y cómics que hayas leído cuando eras niña? Sí, cómics los típicos, como Condorito, que uno iba a la peluquería y estaban las revistas Condorito. Me acuerdo mucho que llegaba a mi casa el diario La Tercera y llegaba con el Topace, que era una revista de humor político que yo de chica veía y no me gustaba, o sea, no entendía nada de lo que veía, pero me gustaban mucho los dibujos y me quedaba pegada mirando las historietas, me gustaban mucho. ¿Cuándo hiciste tus primeros cómics? ¿Dónde los publicaste? ¿Cómo? Si fue en autoedición, prensa, libro. Mis primeros cómics fueron bien, desde siempre hice cómics, y entonces me gustaban ese tipo de historietas cuando llegaban a mi casa, pero curiosamente después en el camino, cuando ya uno es un poco más adolescente y empieza a buscar más lo que a ti te gusta y no lo que llega a tu casa, yo fui a tiendas de cómics y solo veía superhéroes y no me gustaban nada los superhéroes, entonces ahí yo me alejé mucho de la historieta, como que no me sentía identificada con los personajes, ni con la historia, ni con el tipo de dibujo que había, porque llegaba solo un tipo de cómic acá. Entonces ahí como que me alejé, pero aún así yo siempre hice cómic. Entonces en la universidad ya saliendo empecé a yo desarrollar mis propios personajes y ahí nacen unos personajes que son las bicharracas y con eso yo hago un blog, que en esa época era como muy fácil de hacer, era gratuito y era un espacio que uno podía compartir lo que hacía con otras personas de manera muy directa. Entonces habíamos muchos dibujantes que empezamos a hacer blog y nos comentábamos y empezamos a hacer una red. Y ahí subí ese cómic y ahí la editorial me buscó, me vio y me ofreció hacer el libro. Entonces llegué al mundo de las ferias del cómic y de encuentros de cómic ya con mi libro. Y ahí fue donde yo me di cuenta que habían otros tipos de historietas, que habían otros autores y autoras que me fascinaron y ahí como que ya me metí totalmente en el tema. Pero fue un poco desde ese lugar. ¿Y en tu producción hay algunas obras que tú consideres que están más destacadas, tanto para ti como autora como para el mundo del cómic? ¿Y si alguna de estas obras ha sido traducida a algún idioma extranjero? Yo creo que de mis libros más como conocidos o reconocidos son precisamente el primero que hice, que fueron Las Bicharracas. Como que ese fue un libro que nació así desde el blog y que lo fui publicando, apareció en una revista, entonces eso le daba como también como un contacto con muchas personas de manera muy directa. Se hicieron obras de teatro, como que fue bien, hice muchas cosas con eso. Como que ahí me di cuenta que de hacer cómics solamente por diversión, de alguna manera ya empecé como a trabajar en eso, era un trabajo, me estaban pagando por hacer la tira en la revista, entonces
Yo le debo mucho a las bicharracas y las quiero mucho por eso. Y creo que conecta mucho con la gente. Hasta el día de hoy, que es mi último libro, curiosamente, el primero, justo este año también es mi último libro. Y tal vez La mujer elegante es otro libro que siento yo que me ha dado muchas, no sé, cosas lindas. También se han hecho obras de teatro, donde yo también he podido estar en escena, como que me ha llevado a distintos lugares. Y La mujer elegante es mi primer libro que se ha publicado precisamente en Francia, fue la primera vez que me publicaron afuera. Una editorial que se llama Warum y ahora es La Pin, creo. Y con ellos La mujer elegante sale afuera en Francia, sale en Italia y sale en España también. Y otro libro que me publicaron es otro cómic que tengo, que curiosamente no sé si es tan conocido, y habla de algo muy particular, que es como lo erótico de lo femenino, porque es la zorra y el sapo, que son dos formas que tenemos en Chile de decirle la vagina. Entonces es una conversación muy fantasiosa desde el deseo y el goce, y que curiosamente salió publicada en Alemania, que no me acuerdo, creo, hace como 2 años atrás también, que otro libro que me publicaron afuera. ¿Tienes otras actividades actualmente, además del cómic, que te proporcionen ingresos o te dedicas exclusivamente al cómic? No, aunque me proporcionara ingresos, pienso que me aburriría si me dedicara solamente al cómic, pero también hago clases, también hago muchas cosas que tienen que ver con el dibujo en vivo, hago dibujos con música, con bandas musicales, hago afiches, por lo mismo también, como que trato de llevar. A mí me gusta la historieta y creo que es el medio de comunicación a través del dibujo en el que más me desenvuelvo de manera natural, pero para mí siempre el dibujo ha sido una herramienta para decir muchas cosas. Entonces me gusta también, desde ese lado también como diseñadora, usar el dibujo en muchos lugares distintos, porque creo que enriquece precisamente el trabajo que hago con la historieta. ¿Cómo describirías tu trabajo en términos de género, registro dentro del cómic, considerando lo gráfico, lo narrativo? ¿Cómo tú lo caracterizarías? Yo pienso que mi trabajo tiene mucho que ver con este cómic más de autor. No es un cómic por lo mismo, porque mi estilo gráfico no es un estilo como muy así como virtuoso, ¿cachai? No, yo no lo considero particularmente así, tampoco me llama tanto la atención eso. Entonces, me parece a mí que el estilo que desarrollo yo tiene más que ver con ese cómic más de autor, más como independiente, que para mí, por lo menos, crear los libros y las historias tiene que ver con eso, con preguntas que me hago a mí de manera personal, con descubrir cosas, con plantear ciertas interrogantes, ciertas temáticas. Entonces, para mí tiene que ver con ese sector de la historieta. Y tal vez, no sé, es una trampa mortal tal vez decirlo, pero esta cosa como del cómic también femenino, porque siento yo que el cómic desde ese lugar, sí, con un poco de miedo de atraparme, porque cuando uno se mete en un género medio que se encasilla, pero sí me parece que desde lo femenino, entendiéndolo como ampliamente, lo femenino no como desde hombres y de mujeres, sino desde lo femenino tiene que ver también con esa independencia, con esas historietas que no pretenden lucirse ni acaparar como espacio, sino más bien como ocupar el error, indagar en temas más como personales, como desde ese lugar también me siento más, no sé, convocada, y me gustan más las historietas desde ese lugar. ¿Ha tenido cambios o evolución tu trabajo en los últimos años que tú puedas comentar? Espero que haya tenido cambios, porque si no, ¿de qué se trata todo esto? Pero sí, yo creo que sí. Siento yo que uno siempre está, o yo por lo menos siento que siempre estoy en el mismo tema, como mis temas siempre son como la identidad, los roles, el origen de las cosas, como que voy siempre como jugando en esos sectores, desde lo femenino, como cuestionando estos espacios, pero trato de abarcarlo desde distintos puntos de vista. Entonces, claro, voy cambiando el foco, pero voy manteniendo el mismo tema, y el dibujo acompaña como herramienta también, porque también, no sé, las bicharracas tienen un estilo gráfico muy diferente a La mujer elegante o qué sé yo, a La zorra y el sapo, Josefina Manuel, como que trato de ir como sorprendiéndome a mí misma también en el camino. ¿Y para los próximos años, te imaginas hacia dónde se dirigirá tu trabajo en lo narrativo, en lo gráfico? No lo sé, qué miedo. ¿Habrán próximos años? No sé. Para los próximos años, claro, no sé, me gustaría siempre hacer más historieta, me gustaría tener más tiempo para hacerlas, tal vez, me gustaría hacer cosas más largas, me gustaría hacer mucha historieta infantil, por ejemplo, que es un lugar que siempre me trato de meter y se me atraviesa una historia y termino embaucándome en otra cosa, pero
Me gustaría explorar cada vez más distintos espacios, distintos personajes. A lo mejor también estudiar más cosas con la historieta, meterme más en ese lado. No sé, no tengo mucho control de eso tampoco. Gracias, Sol. ¿Está bien?